Tele.tv. Gentiles amigos, gracias por sintonizarnos una vez más. Estamos en el programa Misión Mundial. Soy el coconductor Ernesto González y el titular del programa es Gerardo Young. Hoy tenemos el tema el mundo laboral multicultural y la forma de hacer negocios multiculturales. Nuestra invitada de hoy es Norma Nakamura Burto. Ella es egresada del Instituto Politécnico Nacional. Tiene varios diplomados, administración, finanzas y liderazgo de la Universidad Anáhuac, de TEC de Monterrey y la Malaspina University. Actualmente trabaja en ICAFLUOR. Tiene maestría con enfoque internacional en la Universidad Hertfordshire. Aparte dirige su empresa Terra Verde, enfocada a apoyar el soft landing, las fusiones, adquisiciones, financiamiento y comercialización. Bienvenida, Norma, por favor. Normita Nakamura, muchas gracias por estar en el programa que hemos diseñado para que nosotros denominamos que es el único programa de información internacional que hay no solamente en la Ciudad de México, en México y el continente americano. Entonces, a mucha gente no le gusta la información internacional, pero creo que si no vemos información internacional, no sabremos con quién compararnos. Y ahorita tú nos vas a traer un tema de lo más delicado y más interesante, que es cómo conocer a los otros, al resto del mundo, y cómo negociar con ellos, ¿no es así? Exactamente. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Y bueno, quiero darles las gracias en particular a Ernesto y a Gerardo justamente por la invitación a este programa tan especial, que es Misión Mundial. Exacto. Aquí me siento muy orgullosa y tengo el gran honor de compartir el espacio con ustedes, gente a la que admiro muchísimo por todo el background que tienen y sobre todo con esa sencillez que lo llevan. Entonces, mil gracias por la invitación. Gracias. Gracias a ti también. Pues yo creo que podríamos abrir el tema diciendo qué cosa es lo que le interesa al mexicano del extranjero, por ejemplo. Bueno, en realidad yo creo que hay muchas cosas que nos interesan del extranjero, en términos generales, y me voy a ir un poquito a algunas cuestiones que hemos estado viendo con gente que hemos platicado. Y en realidad siempre nos gusta conocer un poco más de qué es lo que existe en otros países. Queremos ver qué hay, qué cultura hay en otros lados, qué novedades en los diferentes temas. Podemos hablar de tecnología, podemos hablar de la cultura en general, de los comportamientos del ser humano. ¿Por qué? Porque finalmente nos desenvolvemos nuestras raíces son diferentes y nuestros comportamientos por lo mismo también van a ser diferentes, nuestra cultura es diferente. La multiculturalidad en sí, ¿qué es? La multiculturalidad es la convivencia de diferentes culturas en un mismo espacio geográfico y social. ¿Qué es lo que te llamó la atención? Porque, bueno, digámoslo así, incluso el propio mexicano, cuando trata de definirse, ¿cómo se define? Como un ser un mestizo, como un extranjero que vive en su propio país, como un habitante natural o original de estas tierras. Pues no lo creo. Realmente creo que nosotros los mexicanos somos herederos de una cultura mestiza y eso nos hace muy global, aunque no lo entendemos. ¿Por qué la parte extranjera que tenemos, la parte española, italiana, japonesa en tu caso, china en el mío, española la tuya, por ejemplo, en muchos otros casos, ¿por qué esa parte extranjera como que no la entendemos bien y queremos hasta denostarla, ¿no? Claro. Tú tienes toda la razón en lo que comentas. En realidad, yo creo que ya hay poca gente que verdaderamente tiene las raíces mexicanas de nuestros antepasados, ¿verdad? Y actualmente, y cada vez más, se pierden esas raíces porque hay mucho más convivencia. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, cuando yo desafortunadamente no conocí a mi abuelo, pero me hubiera encantado saber por qué vino a México. Claro. En aquel entonces era toda una...
era algo especial, ¿no? El moverte de un país a otro, el poder comunicarte con gente de otros países, era toda una odisea. Ahora ya no es así, ahora es mucho más sencillo, ya sea por toda la tecnología, las redes sociales, porque te puedes mover fácilmente. Ahora muchos chicos van a estudiar al extranjero, las negociaciones internacionales, etcétera. Cada vez es más sencillo. Y sin embargo, regresando un poco a lo que preguntabas, efectivamente, nosotros siempre estamos buscando y traemos cierta admiración, pareciera, hacia el extranjero. Hay cierto malinchismo por nosotros mismos cuando nosotros traemos raíces un poco multiculturales, ¿no? Sí, claro. Entonces, Claro, sí. realmente viene ya desde nuestras raíces, de lo que venimos arrastrando a nivel cultural. Así es. Estos diferentes ámbitos, estas diferencias de lenguaje, forma de saludar, reacciones, tiempo, valores, resolución de problemas, convivencias, diversiones, ¿qué tan necesarias crees que son para el mundo actual? Totalmente necesarias. Es súper importante y justamente es una de las cosas que me gustaría remarcar aquí en este programa, porque primero podemos clasificar que hay diferentes ámbitos, ¿no? Entonces tenemos diferentes ámbitos en los cuales, por ejemplo, vas de viaje y a lo mejor esas primero, wow, te sorprendes con todas esas diferencias, pero no son tan relevantes. ¿Por qué? Porque estás en un ambiente relajado, porque vas de vacaciones, incluso los errores que puedas cometer hasta te divierten, ¿no? Y te quedan como una anécdota a lo largo de la vida. Sí. Ay, ¿te acuerdas cuando pasó eso? Y entonces te queda la anécdota y te ríes de lo que pasó. Pero sin embargo, ya cuando estás en otro ámbito, es súper importante. ¿Por qué los gestos? Les voy a poner un ejemplo. Uno que a mí me llama en particular la atención es que nosotros normalmente para decir sí, con un gesto hacemos esto y para decir no, hacemos esto. Y en la mayoría de los países, pero en Bulgaria, hacer esto significa no y hacer esto significa sí. Entonces ahí, imagínate que... Sí, es una pregunta en la cual tú quieres decir no y estás diciendo sí. Por eso que es importante en un momento dado poder ir conociendo todo ese tipo de diferencias que existen. Yo estuve viviendo fuera de México, de hecho, recientemente estuve viviendo 2 años en Chile, previo he vivido en Puerto Rico, en Canadá. Pero por ejemplo, mi experiencia en Chile fue muy interesante justamente en esta parte. Era un consorcio de una empresa mexicana, una empresa española y había obviamente empleados chilenos. Al principio era entre complicado y muy divertido porque decían, pásame la corchetera. Y dices, ¿qué es corchetera? No entendías que era corchetera y es la engrapadora. O por ejemplo, el decir... Allá, cuando así a mí me dicen, oye, quiere cancelar, si yo iba de compras, quiere cancelar, yo le decía... Cancelar, no, yo me lo quiero llevar, ¿no? Dice, no, es que allá cancelar es pagar. Entonces, todo ese tipo de detalles y todo ese tipo de diferencias, de gestos, o sea, si yo quiero decir eso, yo estoy diciendo no, o el no entender, por ejemplo, le pasaba a alguien, es que cancelar, le pidió a alguien a su secretaria, un mexicano, a su secretaria que cancelara un vuelo y de repente le llega el cargo en la tarjeta. ¿Qué pasó? Pues me dijo que cancelara. Entonces, la secretaria, que era chilena, que lo pagara. pagó el boleto cuando lo que estaba buscando era no ir. Sí. Entonces, ese tipo de cosas finalmente son muy importantes. Tratar de adentrarnos. No vamos a conocer toda la cultura, no vamos a conocer todas las palabras, pero especialmente en algunos ámbitos es muy importante ir conociendo los esquemas o las palabras básicas o más representativas que pueden impactar. Ahora, aunque sea el mismo idioma. Es que es lo que vivimos en Chile, sí, justamente, claro. Cuando lo vivimos en Chile, y estábamos en el mismo idioma y sin embargo los significados eran diferentes. Ahora, yo sí quiero hacer énfasis en un punto. Pues, a lo mejor dices, hablo inglés a la perfección o hablo francés maravillosamente. Sí. ¿Qué es lo que sucede? No es suficiente. O bien, puedes tener la comunicación en mismo español, pero no es suficiente. Claro. Porque no es suficiente hablar el idioma. Lo que tienes que hacer es verdaderamente entender la cultura. Sí. Porque puedes hablarlo, pero si no entiendes la cultura, realmente hay ahí un déficit. Está habiendo un tema que a lo mejor no te va a lograr tener una adecuada comunicación como lo quisieras, y sobre todo al ámbito que nos vamos a enfocar un poquito más adelante ahora, que es la parte profesional y la parte de negociaciones. Imagínate la importancia
que puede tener esas diferencias en una negociación. Muy bien. Sí, digo, porque todo se te puede caer si no tienes esas formulitas o referencias, que te diré, sociales, de comportamiento social, ¿no? En las negociaciones, se te puede caer todo. Entonces, creo que es por eso que es importante también conocer la cultura, los hábitos de las comunidades extranjeras, ¿no? De todo este asunto también. Y bueno, pues entonces entrar de lleno, por ejemplo, digamos, nosotros tenemos un tratado de libre comercio y nos ha costado muchísimo ahora que está un presidente proteccionista, Claro. que le está echando según él ganas para defender a una economía doméstica que por más que le haga siempre va a ser la líder del mundo. Entonces lo que está haciendo Claro. es una absurdez, la verdad es algo absurdo, porque no puedes defender algo con un país que siempre se ha defendido todavía y que sigue siendo muy agresivo en todo, ¿no? Entonces se me hace muy, muy absurdo. Pero ¿cómo son entonces esas negociaciones las que está haciendo él? ¿Tú las puedes más o menos ubicar? ¿Qué cosa, digamos, su equipo de trabajo, cómo negociaría con los mexicanos? ¿O los mexicanos a qué se enfrentaron a una cosa de estas? ¿Tú lo podrías más o menos visualizar? Mira, yo creo que las negociaciones que están surgiendo recientemente, ¿qué es lo que ha sucedido? Tenemos, por ejemplo, información de dos lados. A mí, en lo particular, yo permanentemente, por el área en la que me desenvuelvo dentro de ICAFLUOR, que es la parte de tesorería, permanentemente me están dando información del libro de todos los temas sobre el tratado, del tipo de cambio, de las tasas de interés, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, de repente escuchas dos versiones. Yo estoy de acuerdo en lo que estás mencionando, pero de repente escuchas dos versiones. Quienes te dicen, no, es que vas a ver esto, a la larga va a beneficiar a México. ¿Cuál es mi percepción? En algunos casos no se ha terminado de analizar, que de repente dicen, por ejemplo, quieren afectar al mexicano, donde decir no le vamos a dar trabajo, pero finalmente las implicaciones o las afectaciones que ello puede tener son muy fuertes, porque finalmente hay demasiada gente haciendo el trabajo que muchas de las personas americanas no van a poder hacer, porque no tienen o la capacidad o porque resultan tremendamente caros, en fin. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos vamos a un corte y Ok. pues regresamos para seguir con tu comentario. Ok, perfecto, Vamos gracias. a un corte, regresamos. Bye. Mi nombre es David Molina, soy alumno de Aprende Invirtiendo. Tengo 2 años de conocer a Julio. Sé que Julio es todo un profesional y me gusta mucho la capacitación que estoy recibiendo. Bueno, decidí venir al foro básicamente porque ya estamos en esto del asunto de buscar alternativas para colocar tu dinero y que tu dinero trabaje para ti de alguna manera. Entonces se abrió el foro y la verdad es que no me esperaba la cantidad de alternativas que están ofreciendo en este foro hoy por hoy. Son bastantes alternativas y están muy interesantes. Entonces decidí venir al foro para conocer y lo que estoy conociendo está superando mi expectativa.
Amigos, bienvenidos nuevamente. Estamos en Misión Mundial tratando de hablar, de comprender cuál es la actitud de los negociadores en el extranjero y cuál es la manera en la que nosotros podemos enfrentarnos a su manera de negociar. Esto es sumamente interesante y está con nosotros Normita Nakamura, quien ella también pues conoce muy bien a los japoneses seguramente, ¿verdad? Cómo negocian ellos, pero también conoces a los gringos. Sí, vamos a llamarle. Bueno, ¿cuál es el estilo de negociar? Estamos hablando de Donald Trump, que es un poco, él es un tipo duro, lo he visto en algunos de sus libros. Dice, bueno, tú negocias y aceptas, pero también te retraes. Si vuelves a negociar, aceptas otra cosa y te regresas, ¿no? O sea, hay que desestabilizar al contrincante. Para él, como que esa es la manera de hacerlo. Y si nos damos cuenta cómo está haciéndole a México, bueno, no, que mira, este gobierno está avanzando muy bien, ya me gusta, bueno, perfecto, viene para acá. Y de repente, ahí están los aranceles, ¿no? Tú dices, cuando pensaste que no iba a hacer nada, ahí están. Y él ciertamente no dijo, no lo voy a poner. Tampoco dijo, no lo voy a quitar. Entonces, y lo puso. Entonces, ¿cómo es esa forma de negociar? Bueno, de un Trump, pero en sí, de los negociadores extranjeros, estadounidenses, ¿cómo son? ¿Son muy perspicaces? ¿Son muy duros? ¿Cómo son, Normita? Mira, te comento justamente, y lo que comentabas de Trump es correcto, ¿no? Él ha sido un empresario nato y con base en eso, bueno, usa sus técnicas de negociación, que aparte tiene una serie de libros también para negociar y demás. En esta ocasión, justamente ahorita que hablabas de los estilos de negociación, vamos a platicar, y esto aquí me gustaría, no sé si se puede hacer un pequeño acercamiento. Aquí hay un estudio por parte de Harvard Business, un estudio por parte de Harvard Business, donde nos presentan algo que a mí me ha parecido bastante interesante, ¿no? Bastante interesante, que es, hablando en particular de la cultura americana, de la gente de Estados Unidos. Perdón, este cuadro lo que nos presenta es qué tan emocional eres y como país, y si confrontas o no confrontas. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo es que Estados Unidos se encuentra en los que sí son expresivos, en los que son expresivos y que aparte les gusta confrontar, que es lo que estamos viendo justamente en estos momentos. Entonces, esta es la parte de que confronta y que aparte es emocional y expresivo. Y aquí vemos a Estados Unidos. Aprovecho y comento qué pasa con México. México está del lado de los que es expresivo, pero que no les gusta confrontar. Tenemos ejemplos también, por ejemplo, bueno, podríamos verlo, en el caso de Japón, es una cultura que la vamos a encontrar en esta parte de aquí abajo, en donde no les gusta confrontar y tampoco son expresivos. Nosotros hemos estado en negociaciones con gente de Japón y, por ejemplo, tú los ves que no sabes qué es lo que están pensando, están totalmente así impávidos, y los vamos a encontrar en esta parte de que no son expresivos y no son justamente emocionales. Pero ¿qué tal los italianos? Los italianos los vamos a tener en la parte más alta de este cuadrante, que son tremendamente expresivos y tremendamente les gusta confrontar. Entonces, este cuadro nos permite entender justamente, no están obviamente todos los países, pero sí nos permite entender un poco más acerca de las culturas, qué tipo de negociaciones o qué tipo de negociadores son justamente por país. Y pareciera curioso, pero se cumple, O sea, realmente cuando tú estás negociando puedes ver en términos generales cómo son los estilos dependiendo del país de que se trate, ¿no? Muy bien. Excelente. Aquí quería mencionar también, relativo al cuadro, cercano a los italianos, nos encontramos a la gente de España. ¿Y por qué lo menciono? Porque justamente eran los que estaban que eran parte también de nuestra contraparte allá en Chile, que eran parte del consorcio, y justamente era así de súper expresivos y aparte les gustaba confrontar. Entonces era muy interesante
y ahora que reviso esto es muy interesante ir viendo todos esos estilos de negociación dependiendo del país de que se trate. Es muy interesante, Normita, porque bueno, algunas de las cosas que nosotros hemos visto, por ejemplo, a nivel político, ¿no? Porque Claro. básicamente lo que vemos nosotros tal vez no sea muy empresarial, pero lo vemos en cuanto a las negociaciones políticas. Los israelíes, por ejemplo, ¿no? Cuando están negociando con los palestinos, están hablando, bueno, llega un punto en que los dos ya no se entienden, ¿no? Entonces ahí es cuando los israelíes, por ejemplo, dicen, pues déjalos que hablen, ya no comentes nada. Pero ellos siempre desde una posición de fuerza. Sí, claro. Déjalos que hablen, que digan lo que quieran, ya, no hables más. Esa es la posición judía. Yo no sé si también será también en las negociaciones comerciales, pero se me hace muy interesante que lo dejes, pues, que hablen lo que digan lo que quieran. Yo ya no voy a hablar más y es todo. Así, no hay más negociación. Ya no hay, ya dijeron, ya no hay negociación, ya no hay por qué hablar. Y Y así, y se es tajante, ¿no? traba Sí. todo. Claro. Ajá. ¿Cómo nos ven a los mexicanos Excelente pregunta. en el extranjero? Mira, justamente el año pasado tuve la oportunidad de dar una plática en relación a estos temas en la empresa y me di a la tarea de preguntarle a diferentes extranjeros, tanto amigos míos con los que había convivido en Chile y que habíamos estado dentro de la empresa, que era un consorcio, como mencioné, que era un consorcio mexicano, español, con gente de Chile, y por otro lado, con gente que vive en México y que obviamente conoce más la cultura mexicana. Entonces, por un lado, y es muy gratificante porque nos ven como tremendamente creativos, talentosos, trabajadores, lo que dices, wow, qué lindo, qué lindos comentarios. Pero por otro lado, nos ven como que no nos gusta o no sabemos trabajar en equipo, como que reservamos la información para nosotros, que no tenemos la suficiente confianza en nosotros mismos, nos ven como malinchistas también, porque había una amiga rusa, por ejemplo, que ella vive en México y dice, tan solo por ser rusa, ella es coaching, tan solo por ser rusa, estoy segura que a mí me van a dar el trabajo, ¿no? Entonces somos malinchistas en ese sentido, es como nos ven, ¿eh? Eso no digo que tenga que ser la generalidad. Y también otra cosa que quiero hacer la aclaración, que yo creo que cada vez se está acabando más esto cuando cada vez tenemos una convivencia mayor a nivel mundial, vivimos en un mundo global. Pero es eso, que nos ven, como les decía, creativos, malinchistas, no conocemos una cosa que es importante, el valor del tiempo. O sea, y aparte no sabemos decir no, a todo decimos que sí, aunque después no podamos cumplirlo. Entonces, en términos generales, o sea, pregunté a gente de Rusia, de Canadá, de Inglaterra, de España y de algunos otros países, y la conclusión viene siendo similar, ¿no? En ese sentido. Hablaste de lenguaje, forma de saludar nos falta, reacciones, la cuestión del tiempo, los valores, también nos gustaría que nos comentaras algo al respecto, la resolución de problemas, la forma de convivencia y las diversiones. Ok, aquí voy a hablar un poco desde mi experiencia. Vuelvo a lo mismo, vuelvo un poco a Chile, pero que aparte lo he estado viendo, lo ves en general, ¿no? La manera de resolver los problemas, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, cuando estábamos allá, se nos presentaba una situación. Entonces, él queda como a un puesto similar al de otro compañero. ¿Qué era lo que pasaba? Se presentaba un problemilla o alguna situación que se tenía que resolver y nosotros pensábamos, ¿a quién le mandamos el correo? ¿A quién ponemos primero? Porque si no, resulta que se pueden ofender. Cuando nosotros decidíamos finalmente a quién ibas a mandar el correo, cuándo y cómo, el otro había mandado 3 o 4 correos desde el director general hasta abajo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera lo enfrentamos? Es que había también una amiga y era una opinión de cómo nos ven a los mexicanos que dice que somos extremadamente, que somos muy políticamente correctos. Entonces todo lo pedimos por favor y si será usted tan amable de mandar la información, mientras en otras culturas es agradeceré, envíes la información, por ejemplo. Y mientras nosotros hicimos todo un preámbulo que a lo mejor hasta se pierde un poco el mensaje en tanta palabra amable hacia los demás, ¿no? Entonces, esa es una forma de resolver los problemas, de cómo se van resolviendo los problemas, la practicidad versus todo ese ser políticamente correcto, ¿no?
en ese sentido. Los valores obviamente son fundamentales y esto nos lo platicaron, nos lo comentaron mucho cuando yo estaba en la maestría que tuve el enfoque internacional. Y también fue una vivencia porque fue muy curioso. Teníamos compañeros de la India, compañeros de China, de Canadá y bueno, de muchos otros países. Y parecía que nos estaban describiendo, ¿no? Es, por ejemplo, y aquí venderíamos, puedo presentar esta otra hojita, pero venimos a los tipos, vamos a ir a los tipos también del impacto de la cultura en las negociaciones. ¿A qué me refiero? En el caso de las personas de la India, esto no es algo que yo digo, es algo que está en libros, ¿no? Tratan de hacer las negociaciones lo más pronto posible, tratar de sacar el provecho o la información, lo que sea, lo más pronto posible, y no les interesa mantener una relación de largo plazo. A diferencia del japonés, se puede tardar muchísimo tiempo haciendo una negociación y lo que busca son relaciones de largo plazo. Una persona de Estados Unidos buscará tener un contrato específico, pone las cartas sobre la mesa y lo que va a buscar es en el menor tiempo posible, porque el tiempo vale, y lograr una negociación. Entonces, vienen los valores de qué quiero, de que si quiero sacar provecho de mi contraparte o realmente quiero establecer algo que sea de más largo plazo, ¿no? Quiero usar el discurso y la lógica o bien algo más holístico, como son las negociaciones con Asia del Este, por ejemplo. El tema, hablando nuevamente de valores, hay quienes tienen como meta un contrato, uno es una relación de negocio, alguien que quiere el ganar, perder, a ver cómo tomo provecho de ti, y los otros que buscan una relación de ganar-ganar, una relación formal, informal, etc. Entonces ahí es donde juega un factor importante todo el tema de los valores, ¿no? De qué es lo que estamos considerando. No, bueno, es algo de verdad impactante porque, bueno, por ejemplo, yo lo que supe un poco de los empresarios chinos es que para negociar con ellos es necesario hasta emborracharse. Son muy buenos tomadores, además, y les encanta negociar con alcohol. Pero bueno, sí, pues no vamos a anunciar una bebida alcohólica ahorita, no, pero nos vamos a un corte y regresamos. Ok, dale. Mi nombre es David Molina, soy alumno de Aprende Invirtiendo. Tengo 2 años de conocer a Julio. Sé que Julio es todo un profesional, me gusta mucho la capacitación que estoy recibiendo. Bueno, decidí venir al foro básicamente porque ya estamos en esto del asunto de buscar alternativas para colocar tu dinero y que tu dinero trabaje para ti de alguna manera. Entonces se abrió el foro y la verdad es que no me esperaba la cantidad de alternativas que están ofreciendo en este foro hoy por hoy. Son bastantes alternativas y están muy interesantes. Entonces decidí venir al foro para conocer y lo que estoy conociendo está superando mi expectativa.
Estamos en el tema multiculturalidad, en el programa Misión Mundial. Norma Nakamura es nuestra invitada del día de hoy. Continuamos. Gracias. Entonces estábamos con la cuestión de que pues, hay diferentes formas de negociación que para los chinos, con los chinos se empiezan a tomar desde que se negocia. Claro. Según el Guanxi, es un estilo de negociar con ellos, que es una formulita que ellos tienen, que en la primera no se va a hacer nada, nada más es como un contacto. En la segunda empiezan ya a tomar y es cuando empiezan a tomar, es cuando empieza a encarrilarse el fondo de la negociación. Y es como hasta la tercera o cuarta reunión cuando se empieza a hablar del tema. ¿Más o menos es así lo que tú has sabido de otras culturas? Sí, efectivamente. Muchos de los negocios se cierran así o se inician así. Incluso te voy a ser honesta. Cuando yo estaba en la escuela había una maestra que nos decía, aprendan a tomar, porque muchas de las negociaciones Son con se alcohol. cierran. Pues sí, claro. Alcohol, ¿no? Entonces, bueno, no le hicimos tanto caso, pero sí un poquito. Ahora bien, también, por ejemplo, es muy interesante ahorita, retomando un poco lo que mencionabas de cómo son las negociaciones, Sí. en donde también varía mucho las reuniones que se tienen para negociar. A lo mejor la persona de Estados Unidos, o sea, el americano, va a llegar a una junta rápida, va a tener una junta rápida y tratar de cerrar el contrato. Nos decían las gentes de Francia, lo que están buscando son como reuniones largas, que tardan toda la tarde, que tomas el vinito, más relajadas, etcétera, etcétera. Entonces sí, dependiendo del país también son el tipo de reuniones de trabajo que se tienen y la duración de las mismas, el objetivo y cómo se van llegando a los acuerdos. Entonces, hasta en eso va a ser diferente la negociación, o sea, las reuniones de trabajo son diferentes dependiendo también el país de que se trate, ¿no? Y bueno, en el caso, por ejemplo, de lo que comentabas, del mexicano que es políticamente correcto en muchas cosas, bueno, tú decías que es una herencia del choque de mundos que tuvimos en la conquista, por así llamarle, que por cierto en esta se cumple también no sé, 500 aniversario de la conquista de Tenochtitlán, creo me parece, ¿no? Claro, es correcto. Justamente traemos todavía en la sangre, esa herencia. Y yo tengo que confesar que, sobre todo estando fuera de aquí, luché mucho contra el mande. O sea, a mí todavía, en mi generación era, no se dice qué, se dice mande, ¿no? Claro, entonces sí. ese mande es... Acaben ya con eso. Sí, que se acabe. ¿Por qué tengo que decir mande? Yo no quiero que nadie me mande, ¿no? Sí, así es. Entonces, es luchar. Y automáticamente en esa palabra, lo que está implicando, lo que estás tratando de decir con ese mande, ¿no? Sí. Entonces, te soy honesta, estando fuera sobre todo fue cuando dije, lo tengo que erradicar. Ese famoso... Es como sojuzgamiento. Sí. Es así como, sí... No, pues se dice atiendo. Te atiendo, ¿no? Atiendo. O sea, mande usted. Sí. ¿No? O sea, deme órdenes. Estás diciendo, deme órdenes, ¿sí? con ese mande. Entonces, sí es algo que traemos. Decir, entonces? Normita Nakamura. Sí. Diga, no diga mande. No, es lo que no queremos. Sí, diga que. Es que el que no tendría por qué ser incorrecto. Creo que por ahí creo que los argentinos dicen atiendo, ¿no? Atiendo. Puede haber muchas formas, pero el mande, la implicación que tiene es como deme órdenes, ¿no? Y ahí sí es algo o escucho, ¿no? También escucho. Que tendríamos que estar erradicando. Sí. Y obviamente también lo que me comentaban viene ahí un poco el malinchismo porque ves a los demás como, o sea, si tú muchas veces estás negociando con gente de países llamados de primer mundo, como que automáticamente te estás sintiendo menos. Y entonces ahí, no, momento, porque aquí lo importante es que tienes información técnica, que tienes conocimientos, que tienes, muchísimo que dar también, y no necesariamente porque es un país países que se les considera como el primer mundo, tienen que tener la razón curioso, que te tienes que someter. No, al contrario, hay veces, tenemos por ejemplo acá en la empresa gente súper conocedora técnicamente, que dices, aquí estoy, ¿no? O sea, yo puedo discutir o negociar contigo a la par. A la par. Sí. ¿Por qué? Porque los conocimientos están, porque como personas pues, somos iguales todos, ¿no? Normita, el impacto de la cultura en las negociaciones
Esos factores de negociación como meta, actitudes, estilos personales, comunicaciones, sensibilidad del tiempo, emocionalidad, organización de equipo, toma de riesgo. Ya has abordado algunos puntos en esta entrevista. ¿Qué podrías tú agregar Bueno, también, de esos factores? obviamente depende mucho, volvemos al mismo, depende mucho del país, van a ser cómo se van a atacar estos factores. Y no sé si pueda aquí acercarse un poquito, no vamos a entrar en detalle de esto, pero este es un análisis del Business Insider, en el cual nos va mostrando los diferentes tipos de negociación. O sea, aquí nos dice, hay 23 gráficas de esta, en este caso solamente traje 4 como un ejemplo, en los cuales está cómo son las negociaciones de Estados Unidos, cómo son de China, cómo son de Alemania y cómo son de Canadá. Aquí es, por ejemplo, en el caso de China, nada más voy a mencionar algunos ejemplos. Se dice, primero hacen como una larga introducción en lo que, o sea, empiezan suave. En cambio, los americanos lo que están buscando es el tiempo es oro, ponen las cartas sobre la mesa y sobre eso quieren negociar y llegar a un acuerdo lo más pronto posible, ¿no? En el caso de Alemania, o sea, te das cuenta, viene aquí, empezamos aquí, y después en esta parte es donde ya empieza toda la negociación y demás, intensa de tal forma de llegar al resultado. En el caso de Alemania tenemos una gráfica un poco más plana, en la cual, por ejemplo, está revisar con detalle, venir... Precisión. Sí, más la precisión. Es más lineal, ¿no? Es más lineal, estable, o sea, es digamos, más estable la negociación. Ajá. Exactamente. Acá, por ejemplo, en el caso... Algunas de las diferencias en el caso de los americanos, y hago mucha referencia porque finalmente son con quienes más estamos trabajando. Los chinos ahorita también hay mucho negocio con China. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los americanos? Son grupos pequeños que tratan que van a hacer las negociaciones y con ellos se va a tratar de cerrar. En el caso, por ejemplo, de Japón o de China, son grandes grupos, que obviamente... tú te vas a dar cuenta quién es el de máxima jerarquía. Y tú mejor que nadie sabes lo que es importante, la importancia que tiene la jerarquía en este tipo de países, sobre todo en Japón la jerarquía es fundamental. Y solo como un paréntesis, y hablando también de las costumbres, ahora mismo me recordaba cuando... te dan una tarjeta de presentación, o sea, en algo tan simple, la tarjeta de presentación que te dan. Con las 2 manos. Los japoneses te la dan con las 2 manos porque es algo de respeto, ¿no? Y con reverencia. No hay peor cosa que puedas hacer que agarrar esa tarjeta, sobre todo en el caso de los hombres, ponerla en la cartera y ponerla en la parte de atrás de tu bolsa, ¿no? Las implicaciones que ello tiene. Sí. No, entonces, pues es que son recomendaciones que son muy valiosas a la hora de las negociaciones también. Se te puede caer una negociación por un detalle de esos. Eso, ¿no? Bueno, yo también lo vería como una actitud frente a los demás, ¿no? En el trato con cordialidad o como sea, con diferentes cosas, ¿no? Cuando vas a adquirir un producto, cuando vas a firmar por un servicio o lo que sea, ¿no? Esas son negociaciones también. Todo es una negociación. Lo que pasa es que siempre estamos pensando en tratados muy grandes, ¿no? Tratado de libre comercio, el tratado del acuerdo comercial con la Unión Europea, el tratado con Japón, todo ese asunto. Pero no, bueno, el buen negociador negocia desde lo más sencillo hasta lo más complejo, ¿no? Todo lleva un protocolo. Exactamente. Bueno, aquí nada más un detalle. En alguna ocasión, en un viaje a Tailandia, hay mucha gente que está vendiendo cosas en la calle y nosotros, ¿cómo negociamos? Con la calculadora. Obviamente no nos entendíamos, entonces con la calculadora. Y entonces te ponían un precio ahí y tú se lo bajabas a la mitad, ¿no? Es cierto, y los otros así, ¿no? Y te estaban diciendo... que no, y entonces ahorcando. ponían otro precio, y era parte de la negociación, ¿no? Sí. Era una parte de negociación. ¿Qué significa? En Tailandia puedes negociar precios, en otros países no puedes negociar precios. O sea, hasta en ese sencillo ejercicio de estar así con la gente de la calle que estás negociando, bueno, sin que suene despectivo, más bien porque estaban vendiendo ahí sobre la acera. Entonces era con calculadora, era la manera en que estaban negociando. Y así nosotros mandábamos por delante a uno de nuestros amigos que era el mejor negociador. Entonces, pero hasta ahí es una forma de negociar, ¿no? Hacer cosas
muy, Sí, para muy regatear, simples. ¿no? El clásico regateo, ¿no? Regatear, exactamente. Y bueno, creo que los mexicanos ahí sí somos como muy expertos en ese asunto, ¿no? De regatear y todo sí, eso. ¿No? aunque hay algunos que nos ganan. Hay algunos que nos ganan, algunas culturas nos llevan delantera ahí. Claro Bueno, que pues, sí. pues yo creo que sí hay que tomar en cuenta todo esto, no solamente por la cuestión internacional, sino por el comportamiento social, ¿no? Por la etiqueta, también las reglas de etiqueta que hay que llevar en el comportamiento, pues con diferentes niveles de sociedades, ¿no? Con diplomáticos, con profesores, con no sé, ambientes académicos, Sí. con los amigos, bueno, también, ¿no? Obviamente también hasta se tiene cierto código con algunos amigos, ¿no? También, Pues, ¿no? ahorita me recordaba también una cosa que me pasó. Tenía una cita en la Embajada de Corea con el embajador y entonces yo iba con un vestido rojo y de repente dije, voy a leer cuáles son las etiquetas. Colores oscuros y colores más neutros, entonces me puse un saco encima nada más como para disimular un poquito de aminorar un color poco el rojo. impacto, Sí, ¿verdad? ¿no? Dices, yo iba con mi vestido color rojo y no, Sí. eso no es etiqueta. A muchos se les hace muy fuerte el rojo. Sí, Ajá. sí. Bueno, y además de que también hay muchos mitos, ¿no? También piensa, bueno, los chinos utilizan, es un color que lo utilizan mucho, pero no es para vestirlo, es para engalanar ciertas celebraciones Rojo con domésticas amarillo, rojo con o de dorado. ellos. Sí, claro. Ajá, sí, claro, los dos colores básicamente que reflejan la prosperidad y la seguridad, ¿no? La protección. Pero no significa que así te tengas que vestir, ¿no? Para concluir, Normita, ¿cuál es la sugerencia que das a nuestros escuchas sobre el tema que hemos abordado hoy? Bueno, definitivamente que vivimos en un mundo global. O sea, vivimos en un mundo global y no lo podemos evitar. Yo feliz de que así sea. Así que lo único que recomiendo es que realmente abramos nuestra mente. Realmente abramos nuestra mente a que estamos viviendo en un mundo global y por lo tanto es importante promover el respeto y la tolerancia a las diferencias. Entonces no nos podemos escapar. En lo particular no quiero escaparme de este mundo global, feliz con ello, pero sí es muy importante que de verdad respetemos y toleremos las diferencias, eso es fundamental. Y además de ello, si vamos a un tema de negociación, buscar al menos involucrarnos un poco con la cultura de la contraparte que estamos negociando para no cometer algún error importante. Sí, entonces es fundamental conocerlo, ¿no? Sí, totalmente cierto. Pero bueno, yo creo que pues lo dejamos por ahora así. Sabemos que, Se nos acabó el tiempo. como siempre, se nos acaba el tiempo y sobre todo en los temas más interesantes, ¿no? Que tienen una internacionalización proyectada, ¿no? Pero bueno, Normita Nakamura, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado aquí a darnos reglas de etiqueta para los negociadores, que nos va a hacer mucha falta en todo eso. Y pues la verdad es que sí es interesante. Te agradecemos y nos despedimos, pues como siempre lo hacemos, mi querido Ernesto González Gálvez, conductor también de este programa. Gracias. Y su servidor Gerardo Young. Nos despedimos de esta manera, como siempre lo hacemos, al estilo romano. Salve audiencia.